Decíamos, vamos a tomarnos un tiempito para charlar sobre nuestro medio. Toda esta semana estuvimos hablando un poco desde hablando de nuestro rol y de nuestra tarea, de nuestro oficio como periodistas, como comunicadores, hablando también de la radio, porque la semana pasada nuestra radio, la radio de la universidad, cumplió 29 años en el aire. Y repensándonos, también preguntándonos acerca de quienes formamos parte y de quienes nos siguen o son nuestros oyentes a diario. Y la otra cuestión que también empezábamos a charlar cuando hablábamos con compañeras nuestras que están trabajando, por ejemplo, con radios escolares y radios comunitarias, las potencialidades y los desafíos que tiene la radio para, en este contexto de pandemia, sostener la continuidad educativa o la continuidad pedagógica. Y está en línea y queremos agradecer Zdenka Sandoval, que es docente investigadora de la Universidad General Sarmiento, ella me va a corregir si digo mal, para hablar justamente de la radio y de este trabajo que están haciendo. Zdenka, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buen día a vos y a toda la audiencia. Un placer conversar con ustedes. Soy investigadora docente de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, y soy directora de la radio, de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Juego en dos universidades del conurbano. Una del conurbano, Segundo Cordón, y la otra ya, viste que La Plata hay todo un debate a ver si es o no conurbano. Sí. Pero bueno, ahí estoy, en esas dos universidades, con roles bien distintos. Buenísimo. Pensaba eso justamente, ¿no? En el rol de la gestión de las radios es todo un capítulo, digamos, para charlar. Todo un capítulo, total, ni hablar. Pero bueno, contanos del trabajo, que justamente esta investigación, porque el primer contacto que tuvimos con vos hace, creo que unos meses, fue justamente preguntándonos sobre nuestra radio. Contanos un poco del trabajo. Sí, mira, a ver, en este caso, y por lo que entiendo que el llamado de la entrevista es, simplemente como para decir, el año pasado, la Asociación de Radios Universitarias, ARUNA, llevó adelante, por primera vez en más de 25 años de existencia, llevó adelante una investigación muy a pulmón, llevada adelante por productoras y directoras de distintas radios universitarias para conocer el estado de la cuestión, diría investigación, sobre las radios universitarias. Y ahí se preguntó por primera vez, insisto, en múltiples dimensiones, ¿no? La dimensión económica, la organizativa, la comunicacional, la programación, las articulaciones con distintos actores, en fin, la relación con sus audiencias, todo el universo que tiene que ver con las radios universitarias. Esa fue una investigación que llevamos adelante el año pasado con ayuda de dos investigadoras cordobesas que son del equipo de María Cristina Mata, una referenta de la comunicación, y que lo finalizamos y que ya está ese documento, esos resultados para ser presentados en sociedad en breve. Esa es una investigación. Y en la que estamos ahora es otra investigación que se viene en un marco mucho mayor, ¿sí? Que es una convocatoria se hizo desde el Ministerio de Ciencia y Técnica, el Ministerio de Educación también, que fue la convocatoria que se dio a conocer como la convocatoria PISAC COVID-19, la sociedad argentina en la pospandemia. Y ahí nos reunimos, y esto me parece que es muy importante y destacable para decir que nos reunimos más 8 universidades nacionales públicas, ¿sí? Una articulación de 8 universidades nacionales públicas más 2 redes, como es FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ARUNA, la Asociación de Radios Universitarias, y la Defensoría del Público. Todos estos actores nos presentamos y pensamos un proyecto de investigación que tiene como título
las radios y la continuidad educativa en el contexto de aislamiento, relevamiento, diagnóstico y orientaciones para repensar la comunicación, la educación y la conectividad en Argentina. Se presentaron cientos de proyectos, no estoy exagerando, y este proyecto fue uno de los ganadores, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, justamente porque el año pasado, todos sabemos que a partir de la segunda quincena de marzo, el mundo entero, Argentina entró en ASPO, en aislamiento social preventivo y obligatorio, con lo cual la vida de todas las personas se modificó y obviamente nuestro hacer radiofónico también se modificó, y ahí hubo, como todos saben, o todas saben, o si no lo recuerdo, el Ministerio de Educación de la Nación firma un convenio con el CIN, con el Consejo Interuniversitario Nacional, para que los medios públicos puedan acompañar, no reemplazar, ¿sí? No se reemplaza a la escuela, se acompaña en una continuidad educativa. Digo los medios porque esto se hizo a través de las radios y de las televisiones. Cuando uno dice pública, a la gente en general rápidamente se cree que es Radio Nacional, lo cual fue un rol muy importante de Radio Nacional y sus 49 emisoras, pero también radios públicas son las radios universitarias. Entonces ahí nosotras como radios universitarias cumplimos un rol muy importante, también Canal Encuentro, la televisión pública, pero también los canales universitarios que hay a lo largo y ancho de nuestro país. Todo ese trabajo que por primera vez de manera articulada, convocados frente a esta situación, que llevamos adelante, porque rápidamente en marzo, pero fue muy rápido, la verdad, se firma este convenio, se arma una mesa de trabajo donde estaba la Secretaría de Medios de la Nación, las cabezas de las redes, Aruna, Farco, la Defensoría, la radio pública, la televisión pública, RTA, y ahí nos sentamos y dijimos, bueno, ¿para qué? Para ponernos de acuerdo de cómo efectivamente iba a ser llevado cómo los medios públicos y comunitarios íbamos a acompañar esta política pública de acompañamiento educativo frente a una realidad tan dispar de nuestro país que tiene que ver con la conectividad, digamos, ¿no? Uno no puede dar por sentado que la conectividad es en todo el país, el largo y ancho de nuestro país, llega del mismo modo, porque sería ilusorio y no conocer cada uno de los territorios de nuestras provincias, ¿no? Yo simplemente como ejemplo, con Urbano Bonaerense, que estamos a 1 hora de Capital Federal y donde Dios atiende, no hay barrios donde no llega la internet, no llega ningún servicio de internet, ¿sí? Entonces, imaginémonos esto en el conurbano, por lo tanto, en las provincias, no solo en las capitales, sino en los barrios de las distintas provincias, no voy a decir interior, voy a decir provincias, sucede lo mismo. Entonces, claramente había una necesidad de los medios públicos y comunitarios para poder efectivamente realizar esto de acompañamiento educativo. Zdenka, perdón, mientras te escuchaba, pensaba en qué preguntas guiaron el trabajo, la investigación de ustedes en particular, en este contexto además de respuesta del Estado ante esta situación y de la posibilidad de articular con sus distintos medios y las distintas redes que hay. Pero en el caso de ustedes, ¿cuáles fueron esas preguntas que guiaron esta investigación y con qué se están encontrando? A ver, son varias. Muy buena la pregunta. Mira, la verdad es que son este equipo que es muy grande. Tengo que decir que no hay universidades, defensoría, las redes, es muy grande. Primero queremos hacer tienen 4 líneas de trabajo grandes, ¿sí? Una, como dice el relevamiento. Entonces lo que queremos, va a ser uno de los productos que vamos a mostrar y vamos a presentar para que también todas las redes o toda la sociedad disponga de ellos, es crear un directorio de medios comunitarios y públicos que sea accesible, que tenga acceso a toda la gente, ¿no? Entonces, de una manera, y lo estamos haciendo a través de ¿qué? De encuestas. Tenemos 40 encuestadores que están llamando a cada una de las radios públicas
en esto es las universitarias, las 49 emisoras nacionales, los medios municipales. También en una segunda etapa ingresarán las radios escolares, algunas han cerrado durante el último gobierno, cerraron porque esas políticas públicas muchas se vaciaron, y también en las radios comunitarias. ¿Para qué estamos llamando por teléfono a cada una y qué le preguntamos básicamente es cómo realizaron el seguimiento, qué estrategias se dieron para realizar ese seguimiento, ese acompañamiento, más que seguimiento, el acompañamiento de las políticas públicas. No solo la del programa Seguimos Educando, que fue y que partió desde el nivel nacional, sino también, hay que decirlo, este es un país federal, por lo tanto, cada provincia tiene una autonomía relativa. Por lo tanto, muchas provincias, muchos gobernadores y gobernadoras han desarrollado estrategias propias de políticas propias, provinciales, de acompañamiento educativo. Y no solo eso, sino a su vez, muchas escuelas han realizado sus propias estrategias de acompañamiento educativo, en el cual las radios cobraron un rol sumamente importante. Entonces, lo primero que queremos es relevar, conocer todas estas múltiples experiencias que se dieron desde la política pública, nacional y provincial, también en algunos casos municipal, desde los medios públicos. Muchas radios universitarias nos hemos transformado en productores de contenido educativos para nivel superior o acompañamiento a escuelas o maestras para el nivel secundario o para el nivel primario, además de pasar al aire el Seguimos Educando. Entonces, lo que digo, sucedió algo absolutamente novedoso, como es la pandemia, como es el asco, el avispo, que se desarrollaron múltiples estrategias desde distintos actores que necesitamos, en un principio, conocer. ¿Sí? Conocer. Segundo, vamos a analizar efectivamente cuál fue la relación de las audiencias, en este caso las radios. Nosotros nos vamos a focalizar en las radios. ¿Sí? ¿Qué pasó? Hubo gente que efectivamente usó la radio para la continuidad educativa. Les chiques escuchaban la radio, llamaban a la radio. La radio, además, en muchos casos se transformó en el único lugar que estaba abierto donde los docentes y las familias iban a retirar el cuadernillo que mandaban desde provincia o desde nación. Cómo los docentes aprendieron a hacer radio para poder llegar a los estudiantes. Como bueno, todo ese trabajo que se hizo, que digo, nosotros vamos conociendo experiencias varias, muy ricas, muy interesantes. En un principio es eso, ¿no? Relevar y también ver cuáles fueron las políticas públicas que se llevaron adelante, cómo resultaron esas políticas públicas. ¿Para qué? Para que efectivamente nuestro objetivo es poder aportar herramientas para futuras, no solo para el Estado, y que diga, bueno, cómo los medios pueden efectivamente ser de un gran valor educativo, de un gran valor somos formadores, los medios somos formadores, lo sabemos, ¿no? La radio, la tele, somos formadores. Uno diría, la radio no es tan escuchada por las niñas y por los adolescentes y los jóvenes. Esa es algo que uno puede decir, bueno, cada vez se escucha menos radio, ¿no? Como cosas en el mundo de la radio, pero en este escenario, ¿qué pasó? Claro. No lo sabemos. Entonces necesitamos relevar. ¿Para qué? Y también una de las cosas es, bueno, ¿con qué se fueron encontrando? Fuimos ratificando varias cuestiones que eran hipótesis, ¿no? Lo de la concentración de Internet y el monopolio que existe y cuáles son las implicancias en la cotidianeidad de las personas. Básico, digo, las universidades han desarrollado también estrategias para que sus propios estudiantes tengan acceso a Internet gratis o Internet dentro de lo que eran las plataformas dentro de las universidades, porque si no, los estudiantes no podían, en algunos casos con sus datos, acceder. Pensemos que la pandemia nos modificó toda la vida en 15 días. Sí. En 15 días. Entonces, los trabajadores de las radios aprendimos a hacer radio desde nuestras casas. Muchos trabajadores
trabajaban con su celular porque no tenían una computadora. Hubieron políticas públicas que se abrieron, pensaron, desarrollaron, implementaron, que salieron más o menos. Bueno, ¿cómo salieron? No lo sabemos, pero bueno, necesitamos conocer, ¿no? Ahora, pero lo de la, ya termino. Sí. Lo de la conectividad es sumamente importante, por un lado. Segundo, los medios, cómo se relacionaron con estas audiencias en este contexto específico. Vuelvo a decir, acompañamiento educativo, porque bajo ningún punto de vista los medios nos propusimos suplantar a los docentes. Les docentes no se pueden suplantar, ¿sí? Las familias no pueden asumir el rol de docentes. Entonces, les docentes hicieron un laburo increíble, rompiéndose la cabeza de aprender a manejar las tecnologías y lo que es esto, el acompañamiento educativo, porque no es lo mismo la virtualidad con la presencialidad, porque las escuelas no están pensadas para la virtualidad. Las universidades, uno piensa cuando una carrera es virtual, la pensás y la diseñás de un modo, ¿no? Y cuando vos te inscribís a una carrera virtual, también te pensás tu cotidiano de un modo. Pero cuando vos no elegiste eso, y la realidad se te impuso, te trastoca toda la vida. Entonces, bueno, es un poco lo que intentamos relevar. Pensaba en la radio como medio y desde tu rol también como directora de una radio universitaria. ¿Qué crees a qué nos enfrentó esta pandemia también, pensándonos desde adentro, digamos, ¿no? Desde nuestras rutinas, desde nuestros contenidos, desde nuestras infraestructuras? ¿Qué pudieron ver, si es que pudieron ver algo de eso? Fue tremendo. Fue tremendo. El año pasado nosotros tenemos todos los directores tenemos un chat, un grupo de chat, un WhatsApp, y ahí fue como la primera cuestión fue compartirnos ideas de cómo sosteníamos el aire desde nuestras casas, ¿no? Sí. Muchas radios no dejamos de transmitir ni un solo día, no salimos de aire ni un solo día, ¿sí? Nos fuimos de la radio y al otro día estábamos transmitiendo de nuestras casas como podíamos, ¿sí? Y ahí hubieron múltiples estrategias, algunos con un operador en la radio y el resto en su casa. Pero muchas universidades cerraron, o la mayor, todas las universidades cerraron. Además, la pandemia no fue en todos los lugares al mismo tiempo, ¿no? También hay que tener claro eso. Entonces, muchas universidades tenían de un día de muchas universidades pasó que se fueron un día y al otro ya la universidad estaba cerrada. Sí. Y ahí a veces dejaron su trabajo, o sea, no se pudieron llevar sus herramientas o lo que necesitaban para hacer. En algunos casos, bueno, y ahí los trabajadores pusieron sus computadoras, sus celulares, su internet, aquellos que tenían, ¿no? Bueno, digo, y después también ahí las universidades empezaron a desplegar algunas decisiones para facilitar qué trabajo era. Nosotros, al menos la mayoría somos un medio de comunicación, somos una radio que en nuestro caso, que creo que todas las radios, la mayoría de las radios universitarias, salimos y tenemos un rol muy importante en nuestros territorios, ¿no? Entonces, por lo tanto, es el derecho a la comunicación, la información en el cual brindamos, es de relevancia. Somos trabajadores y trabajadoras esenciales, además de ser no docentes, ¿no? Porque tenemos además esta particularidad. Los trabajadores son no docentes dentro de lo que es el mundo de la universidad. Pero somos periodistas, somos comunicadores y comunicadoras con un rol donde la comunicación pública es importante informar, y no informar desde qué lugar, y al menos ahí muchos de lo que decidíamos es informamos, pero no metemos miedo, informamos tratando de acompañar este nivel de incertidumbre que tenemos nosotras, pero que también nuestras audiencias, tratando de llevar la información creíble, porque hubo muchas fake news. Entonces, por lo tanto, la información pública era de absoluta relevancia,
y ahí fue toda una relación de conexiones y de trabajo colectivo con todo lo que es TELAM, RTA, Secretaría de Medios, los canales oficiales de la información, ¿no? Los ministerios y demás. Además pensaba en este contexto, como radios universitarias, también esa demanda que viene con un plus. Bueno, se supone que nuestra información tiene que aportar justamente con base científica, con veracidad, con responsabilidad, con compromiso en este contexto que me parece con pluralidad de voces, con responsabilidad, porque la verdad que estábamos en un escenario mediático donde veíamos de todo además, ¿no? Absolutamente. Entonces ahí, en ese sentido, como trabajadores y trabajadoras esenciales, nosotros no podíamos salir del aire, ¿no? Digo, a ver, me parece que ese era el deseo de todos los directores, pero bueno, hay algunos que pudimos efectivamente, en conversación con las gestiones, no salir del aire, y en otras, la rapidez, la velocidad de la pandemia y las decisiones nos pasaron por encima, y muchas radios quedaron fuera de aire un tiempo, hasta acomodar toda la cosa, y luego volvieron al aire. Y esa no fue una decisión de la dirección, sino más bien fue una decisión de gestión de la universidad. Hubo vuelvo a decirte, multiplicidad de situaciones, ¿sí? Muchas radios que no pudieron volver al aire, o sí volvimos los que estuvimos al aire, obviamente nuestro aire se modificó totalmente, totalmente, ¿no? Porque el teletrabajo nosotros no lo teníamos ni pensado, lo tuvimos que aprender en el camino, por qué plataforma, cómo. Digo, por ejemplo, en la Sarmiento en ningún momento tuvimos operador de aire en la radio, nunca. Entonces lo que nosotros hacemos, salimos en vivo diferido. ¿Por qué? Porque no tenemos un operador con una consola en su casa que pueda sacar en vivo y en directo. El vivo diferido nuestro es un diferido de 10 minutos, no es un vivo diferido de 1 hora. ¿Y eso sigue siendo ahora? ¿Eso sigue pasando ahora, digamos? Sigue siendo, porque al menos en la Sarmiento no ha regresado la radio, no ha regresado aún, porque se prioriza la salud de los trabajadores, entonces la salud y el cuidado de los trabajadores. Y ahí hay es una decisión que yo acompaño plenamente. Tenemos un protocolo, pero también hay una cuestión, cada director ahí tiene que ver cuál es su personal, cómo está el personal en términos de salud. Claro. Y yo tengo muchos trabajadores, o la universidad tiene trabajadores que tienen enfermedades de base. Entonces se prioriza siempre la salud y la vida, primero de nuestros trabajadores. Entonces ahí no se va a exponer a nadie. Y los que no tienen enfermedades de base, exponerlos a el trabajo, ir al trabajo en transporte público, tampoco. Claro. Y además, la verdad, están haciendo un trabajo excelente, de un nivel de calidad increíble, que lo hemos se ha resuelto de una manera que no es necesario que vayan a la radio. La verdad, el nivel de trabajo y de compromiso que tienen los trabajadores, el vivo diferido, esto de 10 minutos que te digo, no le cambia a la calidad informativa, para nada. Y la radio se ha retransformado en este año y pico en una referencia en la región, en una referencia donde nos llaman desde las municipalidades, las organizaciones, los vecinos, para quejarse, para agradecer, para retarnos cuando se ponga alguna cuestión. Está buenísimo. Entonces, la verdad, hay un nivel de compromiso de todos los trabajadores que no se justifica poner en riesgo la salud, y no han sido vacunados todavía. Entonces, claro, la verdad es que mientras se pueda y podamos seguir sosteniendo, la decisión es no exponer a los trabajadores. Pero bueno, cada universidad en su autonomía, y cada gestión ha tomado distintas decisiones, ¿sí?
Te digo, la Sarmiento es esta, pero sabemos que en otras siempre han armado equipo de 1 o 2 trabajadores rotando, digo, y así, aún así te digo, con este cuidado, hubieron trabajadores que tuvieron COVID. Sí, totalmente. Sí, ha sido así, pero bueno, al menos uno dice, no fue por el trabajo. Exactamente. No, ahí uno dice, bueno, ok, pero no fue por el trabajo, fue por la vida que vos llevabas de nada. Zdenka, y volviendo un poco a la investigación, ¿tienen plazos? ¿Cuándo podríamos decir termina la etapa de relevamiento y vamos a empezar a tener como ya devoluciones de lo que han podido ver? Nosotros vamos a tener 2 cortes de relevamiento. El primer corte termina este viernes. Uh-huh. El segundo corte va a arrancar la segunda semana de junio, la segunda quincena de junio. Así que agosto, septiembre vamos a tener ya los primeros grandes resultados de este relevamiento, ¿sí? Una de las cosas que no te dije, que también es otra de las líneas de investigación, es que estamos gestionando obviamente las entrevistas a los funcionarios de primera, segunda línea a nivel nacional y provincial para tener su testimonio de primera mano, cómo pensaron cómo diseñaron las políticas públicas, ¿sí? ¿Qué fue lo que pensaron? ¿Cuáles fueron los elementos? ¿Cuál es el balance que hicieron? ¿Qué hacen? Porque Seguimos Educando, este es su segunda etapa, su segundo momento, y hubieron modificaciones a la primera, ¿no? Ahora son programas más breves. Bueno, ¿cómo fue la articulación con esos docentes? ¿Qué criterios llevaron adelante? ¿Cómo construyeron esos contenidos? Bueno, en fin, todas esas preguntas, las únicas personas que pueden responder es quienes diseñaron las políticas públicas. Entonces también una parte de la investigación, otra de las líneas, además del relevamiento, es las entrevistas en profundidad y semiestructuradas a los funcionarios de primera, segunda y tercera línea. Y otra línea de investigación, otra línea de trabajo es a los docentes, entrevistar a los docentes para conocer también de primera mano cuáles fueron y cómo se llevaron adelante qué estrategias educativas se dieron, pedagógicas, ¿no? en este red. Y la cuarta y última es las audiencias, ¿no? Conocer cómo les llegó el material. Yo te decía que tenían 4 ejes de trabajo, es este. Uno, el relevamiento, para conocer todas las experiencias. El segundo, cómo se diseñaron las políticas públicas, cuáles son los balances a los funcionarios. La tercera, a los docentes, cómo llevaron adelante ese trabajo, cuáles son los aprendizajes y demás, relación con la radio, con las familias, con los estudiantes. Y la cuarta son las audiencias. Esas son las 4 líneas que tiene esta investigación, que cubre esta investigación. Zdenka, queremos agradecerte este tiempo con la radio de la universidad. Seguramente vamos a volver a charlar cuando ya tengan también los resultados de la investigación y podamos profundizar y podamos usar ese trabajo también como insumo para seguir pensando nuestra tarea. Así que un abrazo enorme y muchas gracias. No, por favor, un abrazo a ustedes y saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Hablábamos con Zdenka Sandoval, ella es